Hola, buenas tardes. ¿Cómo están nuestros amigos de Vida con Propósito? Les habla su amigo Alejandro y quiero compartir con ustedes lo que dice Lucas capítulo 11. Me encanta lo que voy a compartir con ustedes. Hay dos cosas que resaltan aquí en el devocional de hoy. Estamos en el día 91 y primera cosa que podemos enfatizar es cuando Jesús le preguntan sus discípulos a él: Señor, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó la oración modelo. Y después dice una parábola, una enseñanza de que si un amigo viene a medianoche y le dice: amigo, préstame tus panes, y luego le dice: no, dame panes, el amigo le dice: porque es de noche, no te lo voy a prestar, está dormido. Pero dice: les digo que aunque no se levante a darles el alimento o el pan a su amigo a medianoche, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo me puse a estudiar la palabra importunidad. En el griego original se dice anaidea. Anaidea significa descarado. O sea, tú y yo tenemos... Jesús está enseñando acerca de la oración al Padre. Pide y se te dará, busca y hallaréis, llama y se te abrirá. Ahí lo dice en Lucas 11, 9 al 13. Y después dice que todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Y quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si le pide un pan, le dará le da un escorpión? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas, también nuestro Padre les dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Entonces aquí Dios nos dará el Espíritu Santo. Algo que tú y yo hemos de orar es hacer oraciones grandes del tamaño de Dios, como Jabes, que fue más ilustre que sus hermanos, hizo una oración diciéndole a Dios: si en verdad me bendijeres, si ensanchares mi territorio, si tu mano estuviera sobre mi vida. Oraciones, como dice aquí, por la importunidad. Importunidad en inglés dice shamelessness, o sea, descarada. A mí me encanta en el básquetbol cómo Michael Jordan hacía unas jugadas descaradas, unas jugadas con un gran atrevimiento, de cómo burlaba a los contrarios, se metía enfrente de todos y todo él la clavaba, y siempre buscaba a los rivales más difíciles para hacerlo. También jugadores de fútbol como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, en sus viejos tiempos, Maradona y otros grandes jugadores, hacían cosas descaradas que los seguidores de ellos decían: wow, o sea, que el público les aplaudía. De esa manera está diciendo Jesucristo que, sin embargo, por la importunidad se va a levantar su amigo y le va a conceder lo que pidió. O sea, que Dios quiere que estemos tocando la puerta de Él y que estemos clamándole a Él con todo nuestro corazón, y que seamos importunos, anaidea, o sea, que pide y se te dará, busca y hallaréis, llama y se te va a abrir. Y si sigues clamando, el Señor te dará el Espíritu Santo. A los que se lo pidan, a ellos se los dará. Entonces tú y yo debemos de clamar oraciones grandes, una unción grande, crecimiento. Muchos queremos las finanzas, el matrimonio, la sanidad, sueños, milagros, madurez, multiplicación, abundancia, prosperidad, puertas abiertas. Y todo eso, la clave está en la oración. Tenemos que hacer oraciones que muevan la mano de Dios. Un gran predicador dijo, norteamericano: si Dios no se mueve, entonces yo voy a orar para que se mueva Dios. O sea, en el nombre de Jesús, la mano de Dios se mueve. Así que tenemos que hacer ese tipo de oración. Y si Jesús lo dijo, que debemos de hacer oraciones descaradas, como Josué, que se atrevió a decirle al sol y a la luna que se detuviera, como Moisés,
que se atrevió a ordenarle al mar que se abriera, como Abraham, que creyó que Dios le iba a dar a un hijo, como David, que supo que Dios le iba a dar la victoria sobre el gigante, sobre Jesús, que nos enseñó a hacer oraciones atrevidas. Así que ese tipo de oraciones, dice, por causa de tu importunidad, anaidea, en el griego original significa descaradas, o sea, con una fuerte, profunda fe de creerle a Dios en cosas grandes que te va a conceder. Entonces, luego Jesús habla de que una casa dividida no permanece, y luego dice en el versículo 20, Lucas 11:20, aquí habla y abre la puerta al ministerio, a sanidades, a que sean liberados demonios. Dice, mas si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a sus vidas. Tenemos que creer que cada vez que prediquemos, estemos enseñando, representando a Jesucristo, van a acompañarnos milagros y va a haber gente liberada de toda opresión y posesión demoníaca. Tenemos que creerlo. Entonces es importante tener ese atrevimiento, anaidea, la importunidad, como lo enseñó Jesús en la oración. Y eso podemos ver en Lucas 9, Lucas 11, cuando Jesús está enseñando acerca de la oración modelo y de recibir al Espíritu Santo. Qué hermoso es Jesús. Y luego nos vamos a Jueces, y en Jueces 14, 15 y 6, pues ya habla de Sansón. Ayer hablamos un poquito del nacimiento de Sansón y cómo el Espíritu de Dios venía sobre él y empezaba a hacer Dios cosas grandes, manifestar su poder a través de la vida de Sansón. Ya en Jueces 14, la Biblia dice que Sansón se casó con una mujer filistea y los papás de Sansón le decían, oye, no hay una mujer judía con la que mejor te cases. Y Sansón era como que un poquito terco y la debilidad eran las mujeres. Y él dijo, no, entréguenmela a ella porque me gusta. Y luego hacen un banquete en Jueces capítulo 14, en la boda y la ceremonia de Sansón. Y él les da una adivinación a los filisteos. Y si no me la adivinan, pues van a tener que pagarme 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Notan cómo los desafía, pero todo eso, ¿sabes por qué pasó todo ese conflicto que al final terminó en Sansón peleando y derrotando a los filisteos? Era un plan de Dios. Dios ya había escogido, ya había determinado levantar a otro nuevo libertador llamado Sansón, que el Espíritu Santo cayó sobre él y el Espíritu Santo se manifestaba a favor de Sansón con un poder y una fuerza sobrenatural. Ya había matado y despedazado a un león, pero él ya había sido dedicado a Dios para ser nazareo, un voto de nazarato, como dice el libro de Números. No iba a beber sidra, no se podría cortar el cabello y no podía estar cerca de cadáveres, pero él había fallado en algunos de esos. Luego que derrotó a los filisteos, porque habían obligado a la esposa de Sansón que les diera, pues le sedujera a su marido para que le dijeran cuál es el secreto de esa adivinación, pues Sansón terminó derrotándolos a ellos. En Jueces capítulo 15, Sansón tiene otra derrota hacia los filisteos. Lo capturan sus hermanos, los tribus de Judá, y le dicen, venimos a arrestarte, porque ¿acaso no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? Y Sansón les dijo a sus hermanos, los de Judá, júrenme que no me van a hacer nada y yo me dejo entregar. Sí, lo llevaron hacia los filisteos, y dice la Biblia que cuando Sansón lo llevan ante los filisteos, el Espíritu de Dios viene sobre él y agarra una quijada de un burro, y con esa quijada de un burro mató, con la quijada de un asno mató a 1000 hombres. Todo eso fue ocasión que Dios lo permitió, porque fue la voluntad de Dios que escogió a Sansón para derrotar y vencer a los filisteos. Más adelante continúa el tiempo, dice la Biblia que Sansón juzgó a Israel durante 20 años
Entonces yo me imagino que había una estación de tiempo que pasaba. No, la Biblia guarda silencio cada cuántos años pasaba cada suceso, pero sí dice la Biblia que fueron 20 años lo que Sansón juzgó a Israel. Luego en capítulo 16 de Jueces, Sansón conoce a Dalila, y una mujer hermosa, y se enamora de ella. Los filisteos se dieron cuenta de esto y le dicen a Dalila que le iban a hacer rica, le iban a ofrecer 1000 ciclos de plata a cada uno de ellos, con tal de que él descubriera y sedujera a Sansón para que les haga saber el secreto de cómo podría ser vencido y cómo se le podría quitar esa gran fuerza, cómo podría ser descubierto el secreto de su gran fuerza y cómo podría ser debilitado. Y una y otra vez Sansón, bueno, ella le decía: revélame el secreto de cómo puede ser debilitado para ser como cualquier otro hombre normal. Y Sansón le decía de una forma o de otra, pero ninguna de esas era la verdad. Y el tiempo pasaba que ella le insistía tanto, dice la Biblia, que ya mejor él le descubrió todo su corazón y le dice a ella: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo. Entonces ya Dalila le dice a los filisteos que le habían ofrecido los 1000 ciclos de plata: saben que ahora sí me ha dicho la verdad. Y dicho y hecho, ya van todos los príncipes de los filisteos, le dan el dinero a Dalila, y Sansón se duerme a los pies, aquí en los brazos de Dalila. Se dejó seducir. Esto es una gran enseñanza a todos, que no debemos de abrir la puerta a la tentación, ni coquetear con el pecado, ni estar con las pasiones desordenadas. O sea, no debemos de coquetear con el mundo ni con el pecado. O sea, tú y yo no podemos venderle a nadie ni regalarle a alguien nuestra bendición ni nuestra relación con Dios. Por más que sea hermoso el placer, la tentación, tú y yo debemos de cerrar oídos, cerrar ojos y cerrar la puerta a la tentación y no darle cabida. Y tristemente, así como Sansón había abierto la puerta al pecado por medio de los ojos que él codició a Dalila y a las mujeres, pues tristemente, cuando perdió su gran fuerza y le cortaron el cabello, perdió su gran fuerza, el Espíritu de Dios se apartó de él, dice la Biblia, y lo primero que hicieron los filisteos era atarlo y quitarle los ojos. Ellos dijeron: bueno, tendrá brazos muy fuertes, será muy fuerte de brazos, pero sin ojos, pues no podrá pelear. Y dicho y hecho, le quitaron los ojos. Y con esos ojos, dice Matthew Henry, el comentarista bíblico, dice: si por los ojos abrió la puerta a la codicia, también por los ojos también se lo quitaron a Sansón. ¿Te das cuenta? Tristemente, la voluntad de Dios sí se cumplió en Sansón de derrotar a los filisteos, pero de la siguiente manera. Sansón lo arrestan y se empiezan a burlar de todos los filisteos y hacen un gran sacrificio y ceremonia a ofrecerle sacrificios a su dios pagano Dagón, y todos empiezan a burlar de él. Y cuando Sansón lo llevan en medio del templo, donde había miles de personas ahí celebrando de que Sansón había sido pues encarcelado y pues controlado, lo sacaron de la cárcel, para burlarse de él. Y Sansón le dijo a las personas: ¿saben qué? Párenme aquí donde descansan las columnas del templo. Y dicho y hecho, Sansón se arrepintió y le pidió perdón a Dios y le dijo: dame una oportunidad, concédeme una vez más la fuerza para poder derrotar a los filisteos. Y dicho y hecho, él se apoyó sus manos, la mano derecha y la mano izquierda, en medio de 2 columnas, y con toda su fuerza empujó. El Espíritu Santo vino sobre él y se cayó todo el templo encima de él y encima de todos los filisteos. Y dice la Biblia que cuando Sansón dijo: muera yo con los filisteos, entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida.
Murieron los filisteos, pero murió Sansón también. ¿Se cumplió la voluntad de Dios? ¿Sí o no? La voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Pregúntale a Jonás. Jonás terminó predicando en Nínive. Él no quería predicar. Tuvo que pasar por un momento de ser metido a una prueba, a un gran pez. Estuvo 3 días y hasta que se arrepintió, fue liberado de la boca del gran pez, lo escupió el gran pez y terminó haciendo la voluntad de Dios de ir a anunciarle la noticia a los de Nínive que iba a venir juicio sobre ellos. Y ellos se arrepintieron y Dios tuvo misericordia de ellos. Con Sansón, la voluntad de Dios también se cumplió en Sansón, pero por causa de su desobediencia, codicia y no cumplió esos votos que había sido consagrado a cumplir, terminó sin ojos y después terminó siendo avergonzado y terminó él muriéndose a sí mismo y matando a los filisteos, pero también con su propia muerte. Amigas y amigos, tengamos temor de Dios. Tengamos realmente, vamos a examinarnos, que esto nos enseñe que debemos de arrepentirnos, que debemos de ponernos a cuentas con Dios y caminar. Si has fallado, ponte a cuentas, reconcíliate con Dios. La Biblia dice, si confiesas con tu boca, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También en Isaías capítulo 1 dice, si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, serás bendecido. O sea, ven, dice el Señor. Oye, pero también la palabra de Dios dice que hay una división que hay entre los seres humanos y Dios, y es por causa de las iniquidades que han hecho que Dios oculte sus oídos y sus ojos para no prestar atención a nuestras oraciones. Por causa de las iniquidades, le dijo Dios a Israel en tiempo de Isaías, en el capítulo 59, verso 1 y 2. O sea, el pecado nos separa de Dios, mientras la confesión arrepentida genuinamente de nuestros pecados, un arrepentimiento genuino, la confesión de nuestros pecados nos reconcilia con Dios en el nombre de Jesús. Acuérdense que Pablo dijo que en Cristo Jesús nos es dado el ministerio de la reconciliación, porque el ser humano éramos tú y yo enemigos de Dios, pero gracias a Jesús fuimos reconciliados, unidos al cuerpo de Israel espiritualmente hablando. Ya no son esclavos, ni libres, ni judíos, ni griegos, ni gentiles. Ahora todos en Cristo somos miembros de una gran familia en Cristo Jesús. Gracias a Dios por ello. Pero tengamos la enseñanza de Sansón de que como ejemplo no caigamos en esas tentaciones. No, muchos varones y caballeros tienen la debilidad de Sansón, las mujeres. Cuidado, quiero darle un ejemplo a todos, y esto es de un hombre a otro hombre. El hombre más sabio de toda la tierra también le falló a Dios por las mujeres, Salomón. Él tuvo muchas mujeres y se fue en pos del corazón de las mujeres, y ellas hicieron que Salomón adorara a sus dioses y empezara y terminara su vida de una manera como la que, o sea, no terminó de la misma manera que inició su ministerio, su reinado. Otra persona, David, un hombre conforme al corazón de Dios, el valiente, el dulce cantar de Israel, alguien que dicen el amigo de Dios, ese que venció a Goliat, el salmista, el que componía canciones, el que ayunaba, el que adoraba, el que era un guerrero, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué crees? La debilidad de él no fueron los ejércitos, sí fueron las mujeres. Cayó también. O sea que ni siendo el hombre más sabio, ni el hombre más valiente, ni nada. ¿Qué crees? Otra persona, el hombre más fuerte, Sansón, también no pudo resistir a esa tentación, a esa batalla. Las mujeres, cayó. Y el hombre más espiritual, predominantemente espiritual, Adán, ¿cómo estaba en el huerto? Predominantemente espiritual, escuchó la voz de su esposa Eva y comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, que Dios ya le había dicho a él, no a Eva, que no comieran
y se dejó engañar también por el enemigo y escuchó la voz de su mujer. O sea que ni siendo el hombre más espiritual, el hombre más valiente, ni el hombre más fuerte, ni el hombre más sabio, pudieron resistir a esa tentación de las mujeres. La palabra de Dios dice: amados, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque las cosas que hay en el mundo son los deseos de los ojos. Cuidado, ¿qué le pasó a los ojos de Sansón? Se los quitaron, porque cayó con los deseos de los ojos. Porque las cosas que hay en el mundo son los deseos de la carne. La carne siempre nos inclina, siempre te va a llevar a hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, contrario a la santidad de Dios, a desobedecer a Dios, a hacer tu propia voluntad, a negar a Dios, en lugar de negarte a ti mismo para hacer la voluntad de Dios. Porque si haces la voluntad de Dios, terminas obedeciendo a Dios y vas a andar en el Espíritu y vas a decirle no a las cosas que Dios te dijo que no. Y también dice: amados, si amas al mundo, son también la vanagloria de la vida. O sea, el poder, el querer adquirir, el querer acumular, el querer ser poderoso, el querer ser reconocido por las personas, aplaudido, el tener fama, el gloriarse, el jactarse, el envanecerse, como Nabucodonosor. Cuidado. Entonces, pero dice la Biblia: el mundo pasa y sus deseos van a pasar. Una canita al aire, una hora de placer, un momento de riqueza, de fortuna, un momento de gloria, un momento de que te aplauden, un momento de que estés pasando por un momento de placer, de gozo carnal, que satisfaga tu ego. No vale la pena todo eso que perder la bendición de Dios, de perder, ahora sí que el favor de Dios, de perder, tener una hermosa intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que recomiendo que compartas este mensaje. Si tú lo vas a ver en la repetición, manda un mensajito. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, también con mucho gusto te puedo contestar a cualquiera de tus dudas. Mañana vamos a tener una reunión muy especial de donde vamos a ministrar a las personas y orar para sanidades y por necesitados. Estamos queriéndole a Dios por milagros mañana y creemos que Dios es un Dios de milagros. Nos lo acaba de decir en Lucas capítulo 11. Vamos a ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado como sus discípulos y estamos creyéndole a Dios por esas señales y milagros en el nombre de Jesús. Así que visítanos mañana presencialmente en Vida con Propósito a las 6 de la tarde, que será de gran bendición para sus vidas. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Les amamos, les bendecimos y seamos constantes con los devocionales, seamos constantes en la oración, que es lo más importante en la vida cristiana, la oración y la lectura de la palabra de Dios, permanecer en la palabra, porque la oración te ayuda a no caer y no ceder ante los deseos de la carne, a vencer y someter la carne a la voluntad del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios te ayuda a vencer al enemigo, diciéndole: escrito está, y él huirá, como Jesús nos lo dio el ejemplo en el desierto. Bendiciones a todos.